¿Ya? Antes de ver el tercer problema, vamos a dar dos teoremas relacionados al problema de Cauchy-Riemann. Entonces, enunciemos el teorema 1, entre paréntesis, Cauchy-Riemann. Sea F que va de U, su conjunto de C, en C, tal que F de Z se puede poner U de XY más Y B de XY. Derivable en Z sub 0 que pertenece, primero digo, sea F de Z derivable en Z sub 0 que pertenece a U. Entonces, la derivada parcial de U de Z sub 0 con respecto a X es igual derivada parcial de B de Z sub 0 con respecto a Y, que la derivada parcial de U de Z sub 0 con respecto a Y es la derivada parcial de B de Z sub 0 con respecto a X con signo cambiado, donde U, B va de R2 en R. Quiere decir que el par X, Y pertenece a R2, donde su imagen U de XY, B de XY, pertenece a R. Teorema 2. Nuevamente, llamemos Cauchy-Riemann. Sea F que va de U, su conjunto de C, en C. Una función definida en U. Z sub 0 perteneciente a U. El F de Z es U de XY más Y B de XY, tal que primera condición. La primera condición de que U y B son continuas. Son funciones continuas en Z sub 0. La segunda condición, que la derivada parcial de U de Z sub 0 con respecto a X, derivada parcial de U de Z sub 0 con respecto a Y, derivada parcial de B de Z sub 0 con respecto a X, derivada parcial de B de Z sub 0 con respecto a Y, son continuas. Son continuas en Z sub 0. Tercero, la tercera condición que se debe cumplir, que la derivada parcial de U de Z sub 0 con respecto a X es la derivada parcial de B de Z sub 0 con respecto a Y, que la derivada parcial de U de Z sub 0
con respecto a y es menos derivada parcial de b de z sub 0 con respecto a x. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces f es analítica en z sub 0. Bien, daremos un tercer problema, problema 3. Dada la función f definida por z conjugada elevado al cubo entre módulo de z al cuadrado cuando z es diferente de 0. 0 cuando z es igual a 0. A esta función vamos a denominar f de z. Entonces, la primera pregunta, verificar que f cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en 0. Letra B, existe f' de 0. Bien, demos la solución. Primero vamos a expresar en la forma x. Voy a considerar sea z igual a x más y por y, donde z conjugada es igual a x menos y por y. Ahora, de otro lado, considere la norma de z al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Ahora, de otro lado, calcular z conjugada al cubo. Esto es x menos y por y al cubo. Cubo del primero, 3x cuadrado por y más 3x y por y al cuadrado menos y por y al cubo. Entonces, que es igual x al cubo menos 3x cuadrado por y menos 3x y cuadrado y cubo es menos y, con el signo menos sale más, o sea, y al cubo por la parte real, x al cubo menos 3x y cuadrado, más la parte imaginaria y al cubo menos 3x cuadrado y, que a esta función vamos a denominar u de x y. A esta función denominemos b de x. Como se ve, hemos expresado la función f. O sea, primero hemos expresado z raya al cubo en la forma parte real, parte imaginaria. Esto no, es un error. Muy bien, entonces, ahora vamos a definir. Defino el u de x y como z conjugada al cubo, ya lo tengo, que es x al cubo menos 3x y cuadrado entre el módulo de z al cuadrado, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, donde el par xy diferente de 0, 0, 0. Ahora, 0
donde el par x, y es igual a 0, 0. Ahora voy a definir el b de xy. En ese caso es y cubo menos 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, donde xy es diferente de 0, 0. Ahora, 0 cuando xy es igual a 0, 0.